Bienvenidos a Teje con Ilusión. Mi nombre es Yolanda. En el vídeo de hoy vamos a ver cómo hacer estas flores. Las flores son bastante sencillas, fáciles de hacer. Las flores tienen alrededor de 11 centímetros de la altura y la hoja tiene 10 centímetros de la altura. Las macetitas hemos hecho en el tutorial anterior. Cómo hacerla podéis ver el enlace que aparece ahora mismo en la pantalla y también está escrito en la descripción del vídeo. Para hacer las flores he utilizado un hilo del grosor adecuado para trabajar con ganchillo de 3 milímetros y un ganchillo de 2 milímetros. Todos los hilos deberían tener el mismo grosor. Aparte del hilo vamos a necesitar alambre moldeable. El alambre que he utilizado tiene 0,5 milímetros. Formamos un anillo mágico. Sacamos el primer punto por dentro del anillo mágico, subimos una cadeneta, marcamos el punto que tenemos en el ganchillo y hacemos 5 puntos bajos dentro del anillo mágico. Cerramos el anillo mágico. Vamos a trabajar en espiral. En la vuelta número 2 vamos a hacer un aumento en cada punto bajo de la vuelta anterior, así que tenemos que hacer 5 aumentos seguidos. Marcamos bien el punto antes de sacar el marcador. Ahí vamos a empezar la vuelta y al mismo tiempo tenemos que marcar el punto que tenemos en el ganchillo. Y aquí vamos a hacer el primer aumento, un punto y otro punto en el mismo sitio. Tenemos un aumento, dos aumentos, tres aumentos, cuatro aumentos, y 5 aumentos. Tenemos 10 puntos. Otra vez marcamos bien el punto donde vamos a empezar vuelta número 3 y marcamos el punto que tenemos en el ganchillo. Ahora vamos a tejer 3 vueltas sin aumentar. En cada vuelta tenemos que tejer 10 puntos bajos. Tenemos una vuelta, hacemos otras 2 vueltas igual que esta, que son, acabamos de tejer vuelta número 3, así que dejemos vuelta número 4 y número 5, un punto bajo en cada punto bajo de la vuelta anterior. Tenemos 5 vueltas. Ahora vuelta número 6, que es la última vuelta, empezamos con un punto deslizado. Ahora hacemos 2 cadenetas y 2 puntos medio altos en el mismo sitio donde hemos hecho el punto deslizado. 2 puntos medio altos. 1 y 2. Saltamos un punto y en el siguiente punto hacemos un punto deslizado. 2 cadenetas. 2 puntos medio altos en el mismo sitio, 1 y 2. Saltamos un punto, en el siguiente punto hacemos un punto deslizado, 2 cadenetas, 2 puntos medio altos, saltamos un punto, hacemos un punto deslizado, 2 cadenetas,
2 puntos medio altos, saltamos un punto deslizando. Tenemos que formar 5 pétalos, ya tenemos 4. Repetimos 2 cadenetas, 2 puntos medio altos, y para terminar un punto deslizado. Una cadeneta para asegurar, cortamos el hilo un poquito largo, cerramos el punto, enhebramos una aguja, escondemos el hilo. Cortamos el hilo. El del anillo mágico de momento dejamos sin cortar. Ahora vamos a hacer el centro. Para el centro voy a utilizar un hilo en color amarillo. Formamos un anillo mágico. Sacamos el primer punto. Subimos una cadeneta y hacemos 4 puntos bajos dentro del anillo mágico. Cuatro puntos bajos, un punto deslizado, una cadeneta para asegurar y cortamos el hilo. Cerramos el punto, cerramos el anillo mágico. Y ahora, por dentro del anillo mágico vamos a pasar un alambre. El alambre tiene que tener alrededor de 8 o 10 centímetros de largo. Doblamos el alambre por la mitad. Y ahora lo pasamos, uno de los extremos pasamos por dentro del anillo mágico. Ahora cerramos bien los hilos y los cortamos. Ahora pasamos el alambre por dentro de la flor, por el anillo mágico, desde dentro hacia afuera. Aquí vamos a abrir un poquito el anillo mágico. Ahora cerramos bien el anillo mágico y cortamos el hilo. Y tapamos alrededor de 2 centímetros del alambre con un hilo en color verde. Hacemos otras 3 flores igual que esta. Ya tengo las 4 flores hechas. Ahora vamos a hacer una flor más, la vamos a hacer más pequeñita y con un tallo más largo. Así que con el mismo hilo
que hemos hecho las flores, formamos un anillo mágico. Sacamos el primer punto, subimos una cadeneta, marcamos el punto que tenemos en el ganchillo. Tejemos 5 puntos bajos dentro del anillo mágico. Cerramos el anillo mágico. Y cerramos la vuelta con un punto deslizado, en el punto donde tenemos el marcador. Subimos una cadeneta y tejemos una vuelta, un punto bajo en cada punto bajo de la vuelta anterior. Entonces primero tejemos 5 puntos bajos, y vamos a tejer un punto bajo más en el punto deslizado, así que en total tejemos 6 puntos bajos. Cerramos la vuelta. Y para formar los pétalos tejemos 2 cadenetas, un punto deslizado en el siguiente punto. Aquí no saltamos ningún punto. Un punto deslizado, 2 cadenetas, un punto deslizado. Una cadeneta para asegurar, cortamos el hilo. Cerramos el punto. Ahora sacamos el hilo por dentro del anillo mágico hacia afuera. Y el del anillo mágico también lo sacamos hacia afuera. Dejamos el anillo mágico un poquito abierto. Y aquí también vamos a formar el centro. Vamos a utilizar un hilo en color amarillo. Formamos un anillo mágico. Sacamos el primer punto. Subimos una cadeneta y esta vez vamos a hacer solamente 2 puntos bajos. Un punto deslizado, una cadeneta para asegurar y cortamos el hilo. Cerramos el punto, cerramos el anillo mágico, y aquí vamos a colocar un alambre. El alambre tiene que tener alrededor de 24 centímetros. Doblamos el alambre por la mitad. Lo pasamos por dentro del anillo mágico del centro. Ahora cerramos bien el anillo mágico, cerramos bien el último punto,
Cortamos los dos alambres, los dos hilos, los dos extremos. Y ahora el alambre pasamos por dentro de la flor pequeña. Y ahora vamos a ir tapando. Primero podemos cerrar un poquito el anillo, como ya hemos pasado el alambre. Cerramos bien el anillo mágico. Y vamos a ir tapando el alambre. Y colocando las otras flores. Bajamos alrededor de 2 centímetros. Colocamos una de las flores. Y bajamos otro poquito, otros 2 centímetros más. Colocamos otra flor. Todas las flores colocamos por el mismo lado del alambre. Bajamos otros 2 centímetros. Colocamos otra flor. Y la última. Y tapamos todo el alambre. Ahora vamos a hacer la hoja. Formamos el primer punto. Hacemos 23 puntos de cadeneta.
Vamos a trabajar sobre la cadeneta, marcamos el punto y vamos a empezar en el segundo punto contando desde el ganchillo. Primero tejemos un punto bajo, ahora 2 puntos medio altos por separado, un punto medio alto, otro punto medio alto, 3 puntos altos por separado, un punto alto, 2, 3 y ahora 10 puntos doble altos. Echamos 2 hebras, sacamos un punto y cerramos 2, 2 y 2. Tenemos un punto doble alto. Dos puntos doble altos, 3 puntos doble altos, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 10 puntos doble altos. Ahora otra vez tejemos 3 puntos altos. 1, 2 y 3. 2 puntos medio altos. 1, 2 y en el último punto de la cadeneta tejemos primero 2 puntos bajos, una cadeneta y vamos a trabajar por el otro lado. Primero tejemos 2 puntos bajos en el mismo punto, 2 puntos medio altos por separado, el extremo llevamos junto con la vuelta para esconderlo, 2 puntos medio altos, 3 puntos altos por separado, ...10 puntos doble altos, tres puntos altos, dos puntos medio altos, un punto bajo y un punto deslizado para cerrar la vuelta. Vamos a tejer una vuelta más en punto bajo y también vamos a añadir un alambre. El alambre que añadimos tiene que tener alrededor de 3 centímetros más que el contorno de la hoja. Entonces este alambre que voy a poner tiene alrededor de 24 centímetros. Colocamos el alambre junto con la vuelta. Primero subimos una cadeneta y ahora tejemos un punto bajo en cada punto bajo de la vuelta anterior. Primero tejemos 23 puntos bajos,
Tenemos que atravesar el alambre. Primero cogemos el hilo por debajo del alambre, pero cerramos el punto cogiendo el hilo por encima del alambre. 3 puntos, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y aquí hemos llegado a la cadeneta. Entonces, en donde la cadeneta hacemos 2 puntos bajos en el mismo punto. Aquí ya podemos doblar el alambre. Lo doblamos por la mitad. Dejamos bien pegadito el alambre a la hoja. Y aquí donde la cadeneta tejemos 2 puntos bajos. 1, 2. Y pasamos al otro lado de la hoja y también tejemos 23 puntos bajos. Deberíamos llegar al final de la hoja. Tejemos un punto bajo más en el punto deslizado. Ahora vamos a enlazar los dos extremos, pero primero colocamos los alambres estirando bien los puntos sobre el alambre. Y aquí hacemos un punto deslizado en el primer punto, por el otro lado de la hoja, un punto deslizado y por detrás una cadeneta. Cortamos el hilo un poco largo, cerramos el punto y tapamos el alambre. Tenemos la labor terminada. La flor voy a colocar en la macetita o el florero que hemos hecho en el vídeo anterior. El enlace aparece ahora mismo en la pantalla. Entonces colocamos la flor y colocamos la hoja.
Si tenéis alguna duda o alguna pregunta, la podéis dejar en los comentarios. Muchas gracias y hasta la próxima.